Saludos a todos. En esta ocasión nos sumergiremos en un tema crucial. Gastos que te roban el dinero. Elimínalos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué parece que tu dinero desaparece sin dejar rastro? En este video desentrañaremos estos pequeños gastos que pueden pasar desapercibidos, pero que en realidad tienen un impacto significativo en tu bolsillo. Acompáñanos mientras exploramos estrategias prácticas para recuperar el control de tus finanzas. Empecemos. ¿Sabían que esos pequeños gastos que hacemos a diario los llamamos gastos hormiga? ¿Pueden tener un gran impacto en nuestro bolsillo a la larga? Estos gastos hormiga son esas compras y desembolsos que realizamos casi de manera automática, sin pensar mucho en ello. Un café extra, un snack, una suscripción a una aplicación, etc. Por sí solos pueden parecer insignificantes, pero cuando los sumamos a lo largo del mes o del año, realmente empiezan a representar una cantidad considerable de dinero que se nos escapa sin darnos cuenta. ¿Por qué son tan peligrosos estos gastos hormiga? Principalmente porque son muy fáciles de pasar por alto. Cuando vamos a comprar un café aquí, una comida allá, una aplicación nueva más allá, tendemos a no prestarle mucha atención porque son desembolsos pequeños y puntuales. Pero en realidad es que esos pequeños gastos se van acumulando silenciosamente hasta que un día nos damos cuenta de que se nos ha ido una suma importante de dinero. Un estudio reciente reveló que, en promedio, los adultos jóvenes gastan alrededor de $185 al mes solo en comida rápida y entregas a domicilio. Esos son casi $2.200 al año, y en muchos casos es dinero que se va en compras impulsivas que luego nos hace sentir culpables. Estos hábitos de consumo descontrolado terminan teniendo un impacto muy fuerte en nuestras finanzas, restándole recursos a otras prioridades como el ahorro y las inversiones. Hey, si te gustan videos como este, no olvides suscribirte al canal. Continuamos. Pongamos un ejemplo más concreto para dimensionar mejor este problema. Imaginemos que compramos un café de $3 cada mañana antes de ir al trabajo. Esto puede sonar como un gasto pequeño e inofensivo, ¿verdad? Pero si lo multiplicamos por los 22 días hábiles al mes, estamos hablando de $66 mensuales, y eso se traduce en casi $800 al año, y eso que solo por un café. Ahora piensen en todas esas otras pequeñas compras que hacemos de manera regular. Un refresco, una golosina, una aplicación nueva, una suscripción a una plataforma de streaming, etc. La suma de todos esos pequeños gastos pueden ser realmente impactante. Muchas veces creemos que nuestros ingresos se van principalmente en cosas grandes como el alquiler, las facturas o las cuotas, pero al hacer un ejercicio de registro minucioso de nuestros gastos, nos daremos cuenta que esos pequeños desembolsos cotidianos también suman mucho. Es fácil perder la noción cuando esos gastos se dispersan a lo largo del día, la semana o el mes, pero si lo juntamos, la cifra final puede ser sorprendente. Pero no se preocupen, hay soluciones y formas de recuperar ese dinero que se nos escapa. El primer paso es empezar a identificar esos gastos hormiga. Les recomiendo hacer un seguimiento detallado de todos sus gastos, incluyendo los más pequeños, durante al menos una semana o un mes completo. Anoten todo, desde las compras grandes hasta esos pequeños gastos diminutos que a veces ni registramos. Muchas veces tenemos la percepción de que nuestros hábitos de gasto son más controlados de lo que realmente son. Cuando nos ponemos a registrar cada desembolso, por pequeño que sea, nos damos cuenta de que quizás gastamos más de lo que pensábamos en comida rápida, entretenimiento, suscripciones, etc. Identificar esos patrones de gasto es clave para poder tomar medidas. Este ejercicio de seguimiento de gastos puede parecer tedioso al principio, pero les aseguro que es una de las herramientas más poderosas para entender a dónde se va nuestro dinero. Ahora algunas personas incluso lo hacen llevando un cuaderno y anotando todo, pero hoy en día también existen excelentes aplicaciones que lo pueden automatizar. Aplicaciones como Meet, InApp o Personal Capital pueden ser aliadas invaluables. Ella se encarga de clasificar automáticamente nuestros movimientos y nos brinda informes detallados. Así podemos ver con claridad en qué categorías se van nuestros recursos y cuáles son estos gastos hormiga que se nos están escapando. Además, registrar nuestros gastos nos ayuda a tomar conciencia del valor de nuestro dinero. Cuando vemos escritos esos $3 el café o esos $8 el almuerzo, es más fácil darnos cuenta del impacto que tienen. A veces, solo con ver la lista de nuestros desembolsos diarios, empezamos a cuestionarnos si realmente necesitamos hacer algunos de esos gastos. Una vez que tengamos claro dónde se están yendo nuestros recursos, el siguiente paso es priorizar y decidir qué gastos podemos eliminar o reducir. No se trata de privarnos de todo, sino de ser más conscientes y selectivos con nuestros desembolsos. Preguntémonos, ¿realmente necesito esto? ¿Me aporta un valor real o es solo impulso pasajero? ¿Hay una alternativa más económica? Por ejemplo, en lugar de comprar ese café de $3 todos los días, podemos prepararlo en casa y llevarlo a la oficina. Hacerlo en casa nos puede salir hasta 5 veces más económico.
o en lugar de suscribirnos a varias aplicaciones y servicios. Podemos hacer un análisis y quedarnos solo con los que realmente usamos con frecuencia. Pequeños cambios como estos pueden representar ahorros significativos a la larga. También es importante aprender a manejar nuestros impulsos de compra. Muchas veces las compulsiones por adquirir cosas nuevas o gastar en entretenimiento son las que más generan esos gastos hormiga que salen de control. Tomar una pausa, respirar hondo y preguntarnos si realmente necesitamos ese gasto puede ayudarnos a evitar muchas tentaciones. Ser conscientes de nuestras emociones y prioridades en el momento de comprar es clave. Otra estrategia efectiva es establecer límites y techos de gasto. Por ejemplo, podemos decir, esta semana solo voy a gastar $50 en comida fuera de casa. O este mes no voy a comprar nada nuevo de ropa o tecnología. Poner esas barreras de contención ayuda a frenar los impulsos y a mantener el control. También podemos crear alertas en nuestras aplicaciones de presupuesto para que nos avisen cuando estamos cerca de superar un límite establecido. Otra herramienta fundamental para tener el control de nuestras finanzas y evitar esos gastos hormiga que nos drenan el dinero es contar con un buen plan de presupuesto. Organizar nuestros ingresos y gastos de manera ordenada nos ayudará a entender mejor nuestra situación, a priorizar nuestras necesidades y a tomar decisiones más conscientes. Un presupuesto nos permitirá destinar el dinero a lo realmente importante, como nuestras metas y prioridades financieras. Podremos ver con claridad cuánto tenemos que destinar a gastos fijos como alquiler, servicios o deudas y cuánto podemos reservar para el ahorro y las inversiones. Y también nos ayudará a evitar caer en esas compras impulsivas que tanto nos pueden afectar a la larga. Cuando tenemos un panorama claro de nuestras finanzas, es mucho más sencillo tomar el control y hacer que nuestro dinero trabaje a nuestro favor. Existen muchas aplicaciones y herramientas de presupuesto personal que pueden facilitarnos esa tarea. Algunos incluso tienen funciones de alertas y límites de gastos para evitar que nos excedamos. Crear un presupuesto no tiene por qué ser complicado. Podemos empezar con algo sencillo, como dividir nuestros ingresos en categorías amplias como gastos fijos, gastos variables, ahorro e inversión. Luego, dentro de cada categoría, iremos desglosando y asignando montos específicos. Algunas aplicaciones inclusive tienen plantillas prediseñadas que nos pueden servir de punto de partida. Lo importante es que nuestro presupuesto se adapte a nuestra realidad y nos ayude a mantener la disciplina. Al principio puede costar un poco de esfuerzo, pero con el tiempo se vuelve una herramienta indispensable para tener el control de nuestras finanzas y nos permitirá destinar nuestros recursos a aquellos que más nos importa, en lugar de verlos desaparecer en esos pequeños gastos hormiga. Conclusión. En resumen, pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia. Tomen el tiempo de identificar esos gastos hormiga que les están robando el dinero. Prioricen sus desembolsos, hagan un presupuesto y verán cómo poco a poco van recuperando el control de sus finanzas. Es un proceso, pero vale la pena el esfuerzo, porque les va a permitir dar pasos firmes hacia su libertad financiera. Recuerden que nuestros hábitos de gasto son en gran medida una cuestión de disciplina y de estar atentos a estas pequeñas trampas que nos tiende el día a día. Pero si nos mantenemos enfocados y damos pequeños pasos en la dirección correcta, estoy seguro de que lograrán alcanzar sus metas financieras. Con herramientas, organización y el compromiso de ustedes, todo es posible. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos interesantes que subiremos sobre finanzas personales. Hasta la próxima.